pasa, fuckers? Bienvenidos a la cripta de nuevo. Yo soy Crypter, ella es Black Velvet, como ya la conocéis del vídeo de comentando Juego de Tronos. Hoy estamos aquí para hablar de una serie que nos ha flipado, que te cagas, nos ha molado un montón y que terminó ayer. De hecho vimos el último capítulo y es una flipada. Entonces hemos pensado que sería muy interesante recomendaros los 5 motivos o las 5 razones por las cuales no podéis perderos Chernobyl. Para los que no lo conozcáis, que es posible que no tengáis ni idea de qué es Chernobyl. Chernobyl es la central nuclear situada al norte de Kiev. Es una central nuclear que tuvo su apogeo durante los 80. Es una quizás denostada central nuclear conocida por muchos por la catástrofe de la que va esta serie, de la que vamos a hablar, la cual sufrió un potente accidente el 26 de abril del año 1986, en la cual a la 1:24 de la noche explotó el reactor número 4, y tuvo unas consecuencias que afectaron ya no solamente a Kiev o a la zona, sino que esto afectó a toda Bielorrusia. Fue la catástrofe nuclear, y creo que incluso hasta día de hoy, es la mayor catástrofe nuclear que se conoce en la historia, con cantidad de consecuencias a raíz de todo esto. Así que ya de por sí el pretexto y el contexto de la serie es muy, muy potente. Bueno, es que es más, la radiación llegó incluso, se dispersó por Europa y por América del Norte. Exacto, tuvieron lecturas de que la radiactividad había llegado hasta ahí. De hecho, en Alemania, cuando empezó todo esto a hacerse más público, a convertirse en algo público, saltaron las alarmas porque no tenían muy claro por qué estaba pasando esto. Si era porque... Recordemos que todo esto es en el contexto de la Guerra Fría. O sea que realmente este vídeo va a ir cargado de cosas muy potentes, de cosas que tienen que ver también con la historia, con nuestra historia. Así que espero que lo disfrutéis mucho. Así que vamos allá, no perdamos más tiempo. Y adelante vídeo. Primer motivo por el cual no os podéis perder esta serie. Primero de todo, esta serie es muy molona porque está basada en hechos reales, en esas cositas que han pasado, que podemos indagar, que no vamos a tener spoilers porque ya sabemos lo que es esto, o esto muchos lo sabemos. Valioso, que no hayan spoilers porque ya sabemos cómo termina esto. Aquí no te van a chafar la serie, bueno, te la pueden chafar, sí, claro. Bueno, un poquito. Pero ya sabes cómo termina. De hecho, empieza con una parte súper importante, que es la explosión, pero es que no la ves. Pero bueno, yo creo que sería el punto clave, ¿no? El inicio en el que empieza la serie ya es el momento duro, el momento del off, de cómo cae todo esto. Es lo que se dice, ¿no? De que esto empezó como una prueba de seguridad, era una prueba que en un principio estaba hecha para comprobar ya no solo el rendimiento del reactor, sino que tenían intención de con esto cumplir con las exigencias que habían sobre Moscú, los protocolos de seguridad y con las exigencias energéticas de la zona. O sea, bueno, de la zona, ¿no? Básicamente parte de la Unión Soviética. Y teniendo en cuenta ese contexto, pues se pueden entender mucho mejor las cosas. Y claro, el hecho de que sea histórico hace que tengan mucho material en el que construir esta serie, con el que construir esta serie. Totalmente. De hecho, las localizaciones, si bien no están grabadas obviamente en Chernobyl, pero lo que serían las imágenes tomadas, bueno, en recreación de Chernobyl, fueron tomadas en la central de Ignalina, que es en Lituania. Sí, se habla de que es la central, digamos, hermana gemela, por así decirlo, de Chernobyl, por las condiciones que tiene. Los reactores son muy similares a la de Chernobyl, prácticamente idénticos, y es por eso que se grabó allí. Y luego, si bien la ciudad de Pripyat, creo, si no me equivoco, que a día de hoy se puede visitar, hay una parte, sí, la ciudad fantasma de Pripyat y tal, no se grabó en Pripyat, sino que se grabó en varias localizaciones de Vilnius, ¿no? La capital de Lituania, en recreación de Pripyat, que en este caso había pues como una zona que se construyó a finales de los 80, por lo tanto, arquitectónicamente hablando, es muy muy parecida a Pripyat. Sí, el concepto soviético de edificios lisos, sí, es que se parece mucho, además. Esa austeridad soviética de las construcciones y demás, pues bueno, eran prácticamente idénticas, y entonces se grabó allí, por lo que bueno, de hecho, hay una cosa que me ha parecido también muy interesante, y es que estuvieron casi 3 años de documentación para construir la serie, ¿no? Que es una serie pequeña, de hecho vamos a hablar más adelante de eso, pero para ser una serie corta, de dimensiones asequibles, es mucha documentación, teniendo en cuenta que es eso, tiene referencias históricas, y yo creo que han querido ser fieles a eso, y eso es uno de los puntos clave. Es que al final estamos hablando de una serie que se han intentado ajustar el máximo posible a la realidad, por lo tanto es una serie seria, es dramática, entonces tienen que ajustarse a los hechos históricos, ¿no? Y para eso imagino
que tiene que haber una tarea de documentación muy bestia, y de hecho se basaron en un libro que hablaba sobre las experiencias reales del desastre, ¿no? Entonces, bueno, es bastante ajustado a la realidad. Es que eso yo creo que es una de las cosas que a mí, por lo menos, más me han llamado la atención, que sea histórica y que se hayan centrado mucho tanto en personajes, fechas, y esto es un tema delicado porque hay que tener en cuenta que esto está tocando asuntos que aún hoy en día tienen relevancia, que todavía tienen un eco en nuestra historia, en nuestros días. Entonces, claro, usan nombres de personas reales, de casos reales. Tal cual, los personajes principales, bueno, ya los que habéis visto la serie lo habéis visto, son Valery Legasov, que está interpretado por Jared Harris. Luego, bueno, que es el que interpreta al físico nuclear. Luego, Boris Sherbina, que sería el Papa Skarsgård, que lo hemos visto también en esas actuaciones que hace, digamos, del vicepresidente del Consejo de Ministros. Y luego la física nuclear, interpretada por Emily Watson, que hace las veces de Ulana Homiuk, que este es el único personaje dentro de los tres protagonistas que no es históricamente real, es decir, se habla de que se inventó este personaje como, digamos, recreación de todos los físicos nucleares y científicos que acompañaron, digamos, todo el procedimiento de gestión de la catástrofe, ¿no? Exacto. Entonces, y ella además representa muy bien ese concepto, ¿no? De lo que es la parte, o sea, las connotaciones políticas que tiene un asunto de este tipo, y ella se centra mucho más en las connotaciones biológicas y físicas sobre este tema, porque ella sabe a qué puede exponerse. De hecho, es uno de los puntos que a mí me sorprendió, porque no tenía ni idea de algunas cosas que estaba diciendo, ¿no? Hay un momento que recomienda creo que es una funcionaria de soviética, por supuesto, que se tome yodo y que se vaya de ahí. Claro, tampoco entendía muy bien por qué yodo, ¿no? Luego, si empiezas a indagar un poco, te das cuenta de que sí, que todo esto pasó, de que realmente había gente que sabía sobre el tema, muy poco, porque tampoco había habido catástrofes así, con lo cual estas cosas salen en la serie y no sé, te llaman la atención, ¿no? De que vaya hacia adelante. Pero bueno, sí que es verdad que es eso, que es un punto muy importante por el cual recomendamos que tienes que ver esta serie, porque es una cosa histórica, una cosa que ha pasado, forma parte del bagaje, y creo que lo han hecho muy bien y vale la pena. Sin duda. Así que punto número 2. Muy bien, este punto es que es una serie corta, es decir, es una gran ventaja en un momento en el que estamos viviendo pues el apogeo de las series de televisión, ¿no? Es como la época dorada de las series. Y bueno, quien más, quien menos, estamos siguiendo como 5 series a la vez, 10 series a la vez, es decir, esto es una sobrecarga de tiempo muy bestia. Es que es una locura, mentalmente es una locura. Y joder, pues de vez en cuando también se agradece una serie corta, ¿no? En total, pues poco más de 5 horas, aproximadamente unas 5 horas de duración. Sí, más o menos. Un poco más, un poco menos. Hay episodios que duran pues 56 minutos, hay episodios que duran 1 hora y poco. Son 5 episodios, una miniserie en realidad. Y jolín, se agradece pues también poder ver una serie autoconclusiva que nos ofrece ya pues toda la trama en poco tiempo, y que no tenemos que estar siguiendo durante años y años y años de seguimiento y de hype y de spoilers y de hostias. Y de esperas, de tener que esperarte a la siguiente temporada, y bueno, cosas que se estiran en el tiempo y que a veces no es necesario, ¿no? Tienes que explicar una historia, que es una historia que además todos más o menos conocen, y la explican de una forma súper clara, ¿no? Entonces, clara, concisa, eso está muy bien, porque al final también estos días se está hablando mucho de es que es la serie que está ahora mismo mejor valorada en IMDb. IMDb, sí, exacto. De hecho, por encima de Breaking Bad o de Juego de Tronos. Sí. La gente critica mucho, bueno, es que no me puedes comparar una miniserie con una serie muy larga, pero ojo, cuidado con esto, porque al final sí que es cierto que una serie muy larga pues también tiene sus altos, sus bajos, etcétera, pero también a nivel guión, a nivel argumental, es difícil parir una buena miniserie, una serie corta, autoconclusiva. Yo creo que sobre todo lo más difícil que creo que tiene una miniserie es que te consiga enganchar con el primer capítulo, porque tampoco va a tener más oportunidades. Claro, es que normalmente son 5. Las series se pueden nutrir de muchos episodios a la hora de presentar a los personajes, reforzarlo, etcétera, ¿no? Crear esa empatía entre el espectador y los personajes principales, ¿no? de la serie, de la película, etcétera. Entonces, si bien es cierto que una serie larga pues tiene muchas complicaciones, pero también una serie corta las tiene en ese aspecto, y más aún añadiendo que en este caso ya sabemos de qué va la historia. Es decir, sí. No es una historia inventada que tú puedes gestionar
como quieras y recortas o añades sin que el espectador se entere. O potencias cosas que dices, buah, esto va a funcionar muy bien, voy a potenciarlo. No, aquí tienes lo que tienes. No, y una miniserie sobre Chernobyl pues también hace al espectador, aunque al principio pasó pues muy desapercibida, luego pegó ya el pelotazo. Sí, pero ha sido yo creo más el boca a boca, sí, porque totalmente. realmente no ha tenido una promoción ni de lejos no tiene, como Breaking Bad o Juego de Tronos, no, desde para luego, nada. No ha tenido, digamos, una gran campaña de marketing. Por lo tanto, pues también el espectador cuando la ve pues esperaba otra serie documental. Exacto. No es eso para nada. No es una serie documental en absoluto. Aunque bueno, estamos hablando de esto dando por hecho de que la vais a ver o si la habéis visto, porque estamos soltando aquí una de spoilers, pero bueno, yo creo que aquí spoilers bueno, sí. Es aceptable, ¿no? Teniendo en cuenta que ya podéis saber muy bien qué es lo que pasa. No, pero al final la estructura de la serie está muy bien parida y eso es de agradecer cuando tiene 5 episodios, te mantiene en vilo desde el minuto 1 hasta el último, que luego también hablaremos un poquito de la evolución de estos episodios. Sí. Pero está muy bien y francamente esto se agradece. Sí, desde luego. Series cortas. Bien. Siguiente punto, la banda sonora. La banda sonora yo creo que es un personaje más de la serie. Es decir, está muy bien hecha. Es una banda sonora muy bien cuidada. Han buscado la manera de que encaje bien, de que hable incluso, de que te esté explicando cosas aunque no haya texto, ¿no? Y es que a mí eso me ha sorprendido mucho porque esperas ciertas cosas, ¿no? Ya recurres un poco al gancho fácil. Pues el terror, el suspense, que lo hay, también hay ese rollito, pero no es bien eso. Pero es cierto que en las series, películas, etcétera, de terror o de suspense se tira de recursos fáciles. Siempre. ¿No? En este caso podemos escuchar una música totalmente, antiorgánica, muy mecánica, mecánica, como fría, gris. Sí, taladrante. Y aparte muy estática. O sea, consigue mantener, digásemos, un tono, ¿no? De hecho, la banda sonora siempre es muy sirve para eso. Tensional, totalmente. Pero yo creo que lo que más me sorprende, especialmente de la banda sonora, es que se han basado. De hecho, la compositora es Hildur, no me acuerdo. ¿Gudnadóttir? Sí. Una violonchelista que también estaba a cargo, de hecho, de la banda sonora del Renacido, por ejemplo. Sí, que también me parece una muy buena banda sonora, sí. Aparte de que la película te puede gustar más o menos, a mí me encantó. A mí me gustó mucho también. Pero la banda sonora es muy buena. Pero aquí lo que han hecho es, digamos, tirar un poco de ingeniería. O sea, se desplazaron a la central nuclear en la que se ha grabado la serie y utilizaron una microfonía a baja frecuencia para poder grabar sonidos como sonidos de puertas, sonidos del propio reactor, de las turbinas. Claro, es que teniendo en cuenta que necesitas recrear o emular una sensación, ¿no? de algo mecánico, algo que tampoco se entiende muy bien, porque es el concepto del misterio de la energía nuclear. Pues yo creo que eso se transmite muy bien. Y obviamente, teniendo en cuenta que ella es la compositora, es violonchelista, también hay violonchelo en la música, ¿no? Y incluso también hay partes de voz. No sé, creo que la banda sonora es algo que, como decía, es prácticamente un personaje. Es decir, es uno de los puntos que si hablas de la serie te viene a la cabeza la banda sonora. A mí, la verdad es que me ha sorprendido totalmente mucho. La banda sonora es un punto fortísimo en esta serie. Y también es cierto que los momentos más orgánicos que podríamos hablar, por ejemplo, los coros, ¿no? Que se escuchaban antes de cuando, pues coros así tal, están utilizados como muy a cuentagotas, es decir... algo muy específico para explicar cosas concretas. Exacto. De hecho, antes de grabar el vídeo, mientras estábamos comentando un poco pues todo el material que os estamos explicando, teníamos puesta la banda sonora de fondo y sí que es verdad que se escuchaba, ¿no? De que tanto el violonchelo como las voces, los coros, son para momentos muy clave que te recuerdan puntos álgidos en la serie. La verdad es que... Por ejemplo, el juicio del episodio 5. Sí. Ahí recuerdo especialmente los coros, igual es porque es el último episodio que hemos visto, ¿no? Naturalmente. Pero realmente los coros se utilizan en momentos muy puntuales, que quizás son esos momentos más orgánicos, más personales, ¿no? Sí. Pero en general sí que es cierto que acompaña muy bien el misterio de lo que viene siendo la energía nuclear, ¿no? Y todo lo que es el desastre, el desconocimiento, Y que, exacto, yo creo que has dicho muy bien lo del misterio, porque sí que es verdad que ya no solamente por lo que ocurre con la radiación, que ya os digo, yo más o menos tenía unas nociones de lo que pasaba, de lo que afectaba, las consecuencias físicas, ¿no? Que tiene tener una radiación
nuclear, de energía nuclear. Pero claro, aparte de ese misterio, también está el misterio de lo que ocurrió. O sea, es decir, nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Es que ni en Pripyat, que realmente esa es la primera núcleo de personas que deberían saber que ha habido un accidente nuclear que les va a joder la vida, básicamente. Aquí me acabo de acordar de una escena de la serie, no sé si fue en el episodio 2 o en el episodio 3, no lo recuerdo bien ahora, que van los militares, los liquidadores y tal, a retirar, bueno, a desalojar, sí, a desalojar las zonas, ¿no? Donde estaban todavía pobladas y demás, y van a la granja de una señora. Oh, buenísimo. ¡Qué puta maravilla! Buenísimo, que esto de hecho no nos habíamos acordado de esta secuencia. El momento final de esa secuencia maravillosa con la vaca muerta y la figura recortada de la señora frente al ventanal, bueno, del establo, ¿no? Sí, que podría ser, ¿no? Ese momento, fotográficamente hablando, es maravilloso. Pero bueno, luego hablaremos también de la fotografía. Y aparte de eso, lo que dice, o sea, el mensaje que tiene... Es lo que venía a decir, ¿no? Que cuando lo van a desalojar dice: en el año no sé cuánto me jodieron con no sé qué, en el año no sé cuánto me quisieron desalojar por no sé qué, la guerra, en el año no sé cuánto... Los nazis. Dice, los nazis, su vieja. Lo intentaron todos. Y ahora me quieren desalojar por algo, por una amenaza que ni siquiera puedo ver. Y es que es eso, ¿no? ¿Qué me estás contando? Es eso, ¿no? ¿Radio qué? Pero es verdad, es que yo creo que... Pero es verdad, yo creo que en toda la serie muestran mucho este tipo de elementos en el guión de... No sé exactamente qué me estás contando, no sé exactamente qué crees que me va a pasar, pero oye, yo no lo veo, o sea que a mí no me rayes con tus cosas. Efectivamente, hay una incertidumbre muy, muy baja, es decir, la gente, sí, en este caso por el desconocimiento, hay un misterio, ¿no? En cuanto a los efectos, y eso lo acompaña muy bien lo que viene siendo la banda sonora tan maravillosa y espeluznante, se podría decir. Sí. Es escalofriante totalmente de esta serie. Y no solo eso, también hay que reseñar en este punto, ¿vale?, la fotografía. Estamos hablando de una serie que ha cuidado muchísimo todos los detalles, absolutamente todos. Es que incluso viéndolo... A mí me gusta mucho ver las series y películas a veces buscando un poco el gancho, ¿no? El fail de, mira, pues esto no tal. Y yo no soy un experto en absoluto, pero siempre me gusta ver el nivel de complejidad de trabajo, ¿no? Y aquí es que está súper bien hecho. Me da la sensación de que todo ha sido extremadamente bien medido. Los filtros que dan color a la imagen normalmente es algo que se hace también para acompañar un poco el tono. Y en este caso tiene todo un tono como muy desvencijado, ¿no? Como si quisiera emular ese estilo ochentero. Sí, es que te da la sensación de eso, ¿no? De vejez, ¿no? De decadencia. Sí, es que realmente es muy gris, es muy Estamos gris. Hablando de decadencia. Es totalmente decadente y gris. Unión Soviética. Unión Soviética, exactamente. Total. Es total. Pero en cualquier caso lo han sabido transmitir muy bien. Sí. Yo creo que se queda en la pantalla. Sí, o sea, se ve. No, queda en el imaginario popular, ¿no? Y también lo acompaña muy bien a lo que nosotros nos podemos imaginar de lo que era la época, ¿no? Pero es, de verdad, la fotografía también es magnífica. Es brutal. Y luego, aparte, han cogido algunos elementos técnicos que, bueno, pues tampoco... Sí que tenemos muy presentes que están ahí, ¿no? Que existen, pero que no conocemos muy bien cuál es el funcionamiento, como los contadores Geiger, que son los típicos detectores de radiación, ¿no? Que hacen ese sonido tan particular. Y claro, en la serie tienen un papel fundamental, porque es que se basan en ellos para saber si realmente esto es tan peligroso como apuntan, porque de entrada todos lo niegan, ¿no? Esto no puede pasar, esto no es así, esto no es peligroso, es seguro. ¿Cuántas veces han dicho es seguro en esta serie? Y una máquina que dice... Exacto. Ten cuidadico. De hecho, prueban con unas y dice, bueno, está dentro de los parámetros de seguridad. Y le dice el otro, sí, pero es que es el máximo que es el máximo que tiene esta máquina, ¿no? Luego prueban con otro que es ya de categoría militar, me parece, o algo así. Y directamente cuando lo utilizan, peta. O sea que realmente el hecho de poner estos elementos técnicos que... bueno, son en los que nos apoyamos, ¿no? Cuando no sabemos algo, ¿no? Es como, bueno, las máquinas nos dirán el qué. Y ni siquiera con eso pueden llegar a comprender la magnitud de lo que acaba de pasar, ¿no? Pero sí, analizando lo que es la música y la fotografía, realmente, si lo piensas, son muy sobrias. Es decir, toda la serie es muy sobria. Totalmente. Y es igual lo que nos ha sorprendido tanto, ¿no? Que no habían expectativas. Entonces, realmente... Eso es bueno también. Es bueno, totalmente. Es bueno. Quiero decir, bueno, lo estuvimos hablando también sobre el vídeo eterno de Juego de Tronos, exacto. Las expectativas, entonces, en este caso, en una
Bueno, en una actualidad en la que estamos acostumbrados a un bombardeo de estímulos a través de los medios cinematográficos, se agradece un producto tan sobrio, tan medido, y para mí eso lo hace mucho más brillante. Luego nos han quedado también muchas escenas, como el de la señora y la vaca, sí. que yo me acordaré recortada en ese ventanal de la granja. Es muy bueno. Y hay otras secuencias también maravillosas, por ejemplo, el plano secuencia estupendísimo del tejado de la central con los técnicos que tienen que volver el grafito al interior en 90 segundos. Es decir, es el plano secuencia absolutamente asfixiante en el cual estás casi manteniendo la respiración. Sí, porque por mucho que lo intenten hacer mejor, es que tampoco saben qué hacer. Vale, tiramos el grafito ahí dentro, vale, sí, pero 90 segundos, porque es que es todo como muy misterioso, ¿no? Es como está todo muy rodeado de un misterio. Aquí podríamos destacar quizá un pequeño puntito negativo, que es que cuando uno de los técnicos se jode el zapato... Ah, es verdad. Eso queda ahí... Es verdad. Yo esperaba ver qué hubiera pasado. Que pasa algo. Bueno, yo creo que quizás subrayan la sensación de inseguridad, porque realmente tú ves eso, en el momento en el que estás viendo esa parte del capítulo... ¡Qué angustia! Ya dices, ya está. Ya está. Ahí te ha entrado toda la reactividad, sí. ¡Hala, bonico! Es que... Lo mejor que te puede pasar es que te corten el pie. Sí, es que vas a pillar, real, está claro. Real que sí. Nada, en cualquier caso, es muy asfixiante esa escena y mola mucho. Luego, por ejemplo, volviendo a lo del contador Geiger que comentabas, el momento del final del episodio 3, creo que fue, con los buzos que se introducen a drenar el reactor, ¿no? Que van a buscar la base del reactor. Ese final de episodio es muy, muy bestia. Pero aparte es que aquí también se apoyan en lo mismo, y a mí es que estas cosas me gustan mucho. El tema de la iluminación, la luz, ¿no? Solamente disponen de unos equipos de iluminación que básicamente son unas linternas de litio, o sea, baterías de litio, que dices, a ver, a la que empieza a haber una radiación bestia, el litio... Empiezan a caer como moscas, el litio se va, entonces... Y aparte es lo que les pasa, se les apagan las luces y es como, bueno, ¿y ahora qué? Y bueno, ese final de episodio apoyado en el sonido de la máquina y en toda la oscuridad que empieza... Cada vez empieza a sonar más fuerte. Y al final queda como... Y se acaba el episodio, es como... A mí me encantó. Maravilla de final de episodio. Eso también. Fue muy bueno. Y luego tenemos el del bueno, ya... Momento del puente. Que de hecho ese puente también es real. Está basado en una localización real. Que más tarde le llamaron el puente de la muerte, porque se ve que no sobrevivió nadie de los que estuvieron allí, que en la serie se puede ver como esa escena, ¿no? Que están viendo lo que ocurre en la central, porque obviamente es como un pueblo. Todos muy felices, en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba ahí el haz de luz que parece el martillo del alba del Gears of War ahí cayendo en la central. Pero están todos en plan, vamos a llevar a los niños, para echar un paseico y ver a ver qué está pasando, y los niños ahí venga tragando mierda. Y se ve ese momento con la ceniza cayendo a cámara lenta, en plano diría lateral, si no mal no recuerdo. Sí. Aparte lo buscan, es como vamos a enfocar esta escena para que... Esto es importante, esto que está pasando es importante. Y es que además es una escena como muy blanca y muy inofensiva, pero el espectador está absolutamente aterrado porque sabe lo que conlleva, ¿no? Y es la típica escena que tú ves en cualquier película, lo típico de empieza a nevar y la persona abre la boca y con la lengua coge el copito de nieve, prácticamente tiene ese nivel de inofensivo para los que lo están viendo, ¿no? Pero no. Prácticamente. Y no son putos copos de nieve, es la ceniza de lo que acaba de petar en la central nuclear. Y todos están ahí como diciendo, pues vamos a ver qué vemos. Pero se la están comiendo con patatas. Y luego, ya de cara al final de la serie, en el capítulo final, que por cierto tiene un nombre brutal, Vishnaya Pimiat, ¿era así? Creo que sí. Que significa memoria eterna. Eso a mí es como... Me encanta, o sea, han subrayado muy fuerte que esto que ha pasado va a tener una trascendencia no eterna, pero sí que quizá 1500 años buenos se van a pegar. Para nosotros sí, para los venideros y los pasados también. Exacto, es eso que sobrevive la humanidad a tanto. Exacto. Pero... no lo creo que nadie vea cuando termine no, yo tampoco. Efectos de radioactividad. No. Pues bien, pasamos al número 4. En este caso queremos hablar de que es un lenguaje fácil, cercano. Es decir, todos somos absolutamente ajenos a los lenguajes técnicos sobre física nuclear.
Sí, Vamos, sí. al menos yo. Sí, no, yo también. En cualquier caso, los espectadores, bueno, conocemos la catástrofe, conocemos las noticias, pero al final... Tecnicismos, no. Tecnicismos, pues que no. No. Aquí también está muy guay, ¿no? Que a lo largo de la serie se apoyan en lo que viene siendo el personaje de Shervina, que hace las veces, por así decirlo, lo emplean como espectador, sí, a la hora de ir narrando bueno, pues todo el funcionamiento de los reactores. Es decir, vemos desde el primer momento que este es un señor totalmente ajeno a los tecnicismos, ¿no? Y que Legasov le tiene que explicar cómo funciona en esa secuencia, sí. En esa escena en el jet, ¿no? Bueno, no sé si era un helicóptero o un avión. Bueno, cuando se desplazan a la zona, sí, además el helicóptero típico soviético. Exacto. Cuando se dirigen a la zona, ¿no? Pues que le va explicando Legasov, en plan, explícame cómo funciona esto. Bueno, cómo funciona un reactor nuclear, es que realmente ni siquiera sabe de qué va. Pim pam, no sabe de qué va la cosa, se ha encontrado metido en un puto berenjenal en el que no quería estar y le tienen que explicar, ¿no? Pues vamos viendo cómo este personaje evoluciona de una manera muy representativa junto con el espectador, porque al final nos vamos enterando de las cosas a la misma vez que él. Que esto es algo que me gusta mucho, ¿no? Que el espectador no se siente estúpido, porque hay muchas veces que se utilizan recursos fáciles en las películas, en las series, para dar explicaciones que suenan como fuera de momento, ¿no? Como que no corresponde en ese instante. Pues aquí lo vemos que se explica de manera como muy natural, ¿no? Y que busca además que lo entiendas, o sea, es que es punto por punto. Primero te explican qué es, cómo funciona un reactor nuclear, ¿no? Que dices, yo no tenía ni idea, o sea, yo sabía que genera la electricidad o la potencia a través del vapor, bla, bla, porque aparte hemos oído muchas veces cómo funciona un RMBK, ¿no? Que es el reactor de Chernóbil. Y aquí lo explican punto por punto cómo funciona. Entonces, claro, el personaje va aprendiéndolo a la vez que tú, ¿no? Pero es que ya no solamente cómo funciona la energía nuclear, sino ya la burocracia, que en la Unión Soviética sabemos que aquello era interminable. O sea, había líneas burocráticas inmensas, lo cual hace que Legasov también aprenda cómo funciona eso. De hecho, hay un momento en el que están ellos dos teniendo una conversación acerca de las consecuencias de decir, bueno, lejos de que consigamos o no consigamos hacer que esto pare, nosotros ya nos hemos expuesto, ¿no? Ya está claro que... 5 años. Sí. Cáncer, con suerte, ¿no? Con suerte. Vamos a acabar así, ¿no? Sí, con suerte. Y de hecho me parece que él se lo dice en plan, pues somos afortunados. Sí, en plan, aún así somos afortunados. Con la botica, en plan, gracias, señor. Y mientras están hablando, hay un momento que se gira y ve que hay dos tipos, bueno, de hecho un chico y una chica, sí, que les están observando. Y claro, él se sorprende, pero Boris, él como de no, yo ya lo sabía. Y de hecho si están ahí y dejan que los veamos es porque quieren que sepan que nos están siguiendo, ¿no? Que nos están investigando, que están viendo qué hacemos. Con lo cual también él le enseña a Legasov. Exacto. Que también hay cosas que no sabe, ¿no? Que él puede ser muy listo, puede conocer muchas cosas de física y de energía nuclear, pero la burocracia está ahí y es súper importante en el desarrollo de la trama, porque realmente todo lo que ocurre en parte, gran parte, es por un error burocrático, ¿no? Una cuestión de trabas burocráticas, de un concepto de querer tapar lo que ocurrió para que no se piense. Obediencia ciega al partido, ¿no? No puedes olvidar eso. Totalmente. Y en este caso está bien esto, ¿no? Que a lo largo de todo lo que vienen siendo los 5 episodios, el espectador es acompañado por estos aprendizajes, ¿no? A través de sus propios protagonistas, que eso está muy bien. Y bueno, se da de una manera como muy natural, ¿no? La explicación, con todo y con eso, no te lo explican todo, sino que se va viendo al momento hasta que en el último episodio, en el episodio 5, es cuando se da la explicación ya, digamos, oficial de lo ocurrido, ¿no? Entonces también está guay porque mantiene al espectador un poco todavía en desconocimiento de la verdad. Exacto. Y aparte utilizan momentos políticos en los que dejan claro que no se puede hacer nada porque esto funciona así y es como tiene que hacerse y que no... Parece que como que no avanza, ¿no? Como que todo va trabándose... Hombre, el contexto de la época era complejo. Y además es muy importante para entenderlo, ¿no? Yo creo que se esfuerzan en explicarlo porque a mí me queda muy clara esa sensación, ¿no? De que hay una burocracia que funciona con unas riendas muy, muy estrictas y que es así, es lo que hay. Sí, bueno, volvemos a la veracidad, ¿no? A la cruda verdad, es que es así como fue así como pasó. Y claro, yo creo que eso es uno de los puntos
importantes, porque además también, como decíamos en esta parte del vídeo, lo utilizan con un lenguaje fácil, es decir, aunque tú no entiendas bien cómo funcionaba la Unión Soviética o el partido, se ve muy claro que hay una serie de jerarquías y que funciona todo por méritos y que hay una serie de cuestiones que afectan a los personajes a hacer lo que hacen. De hecho, parte de lo que ocurre en el accidente tiene que ver con eso, ¿no? Con las aspiraciones que tenía uno de los miembros que dirigían el núcleo, ¿no? La sala de control del reactor. Así es que a partir de ahí es cuando... Bueno, es un punto de inflexión en la trama, sin duda. Sí. Y de esto nos enteramos al final, cosa que también mola, porque mantiene el Vila, que es lo que decíamos, ¿no? Que te mantiene desde el minuto 1 hasta el final, pese a que ya conocemos la historia, y nos mantiene en vilo. Hay cosas para saber... que no sabemos, ¿no? Exactamente. Siempre hay cosas que no sabes. Y las que no sabremos todavía a día de hoy. Y las que no sabremos. Pero bueno, la gracia que tiene es que lo hacen de manera que tú lo vas descubriendo y va encajando perfectamente en la trama, ¿no? Es, hostia, nos gustaría hablar de esto, ¿no? Queremos saber por qué no se enviaron soldados o por qué no se explicó esto. Pues aquí lo hacen de una forma que tú lo vas viendo, ¿no? Y aparte van explicándolo con las fechas, que esto es algo muy típico, ¿no? Tal día, y vas viendo cómo evoluciona y que realmente tardaron mucho, o sea, tardaron más de medio mes en reaccionar, ¿no? De enfocar esto como un problema de Estado. No es tan importante lo que explican o la historia en sí, que lo es, sino el cómo la revela, ¿no? Cómo nos la cuentan capítulo a capítulo. A mí eso me ha parecido una muy buena idea. Bueno, es que al final es que lo que nos ha enganchado, ¿no? Los espectadores a seguir viendo. De hecho, creo que ese es precisamente el gancho, la manera en la que lo hacen y cómo... Porque los personajes también tienen más allá, tienen una trascendencia, porque sabes que les van a pasar cosas y tampoco tienes muy claro cómo van a salirse de esa, ¿no? Que es el leitmotiv, ¿no? de cualquier narrativa. Pero yo creo que lo han hecho muy bien, que lo han hecho de una manera muy inteligente y muy fluida. A mí me ha llegado muy fácil, la verdad. Sí, me ha llegado la patatita. Punto número 5. Es una serie que te toca aquí in the page, porque es una serie que tiene muchas connotaciones reales, históricas, que han pasado, ha participado muchísima gente, o sea, en el momento en el que ocurrió todo esto. Durante 3 años hubo más de 750.000 personas, soldados en su mayoría, trabajando en un área de más de 2.500 kilómetros. O sea, es que es una burrada, es un espacio enorme de animales que sacaron, que exterminaron. Y además esto lo vemos en la serie. Ay, por favor, o sea... Esto hay momentos duros, o sea que sí, Para mí eso se lo podían haber ahorrado, ¿eh? Sí, o sea, decimos que no se han centrado mucho en el morbo, ¿no? Del gore, que podrían hacerlo realmente, porque totalmente. No se han centrado mucho en eso, pero sí para que... mí es uno de los puntos, pero es que incluso en ese momento, o sea, es un... No se llega a ver, ¿eh? No, es sutil, claro, es que no es muy gráfico, no es gore ahí a saco. No es gráfico, es que podían haberse recreado mucho más, o sea, es que a mí se me hubiera caído las manos a los pies. Pero te toca. Ya se me cayó. Pero te toca la patata totalmente, es decir, ya no solamente conocer, ¿no? Toda la cantidad de personas que estuvieron, los liquidadores que estuvieron, bueno, peinando la zona, limpiándola. Y aparte vemos militares muy jóvenes, o sea, de hecho, claro, niños que dicen... tiraron de gente que eran totalmente ajena a ese ámbito. De hecho, el chaval que va a la brigada esta para matar a los perros, a las mascotas y tal, el chaval le dice, de hecho, el tío, ¿tú de dónde vienes? De tal, le dice... Así que de mi casa, ¿no? Sí, o sea, sí, ya me han reclutado en no sé dónde. Sí, claro, cuando los otros dicen, no, es que yo estuve en Afganistán, y claro, empiezan a hablar de lugares en los que han servido, que han estado comisionados como soldados, y que se les ve que son veteranos. De hecho, se lo explica, ¿no? Y hay pequeños gags graciosos porque utilizaban una chapa de plomo para protegerse la huevera. Sí. Pero claro, luego eso se demostró que era absurdo, porque, o sea, puede que te proteja esa zona, pero todo el resto sigue estando expuesto, o sea que... Bueno, mientras luego no se me caigan, pero el resto tal, ni tan mal. Pero tampoco estaba demostrado que eso les protegiera, ¿no? Pero bueno, sale la serie y eso... Bueno, iban más tranquilos, pues era eso. A lo mejor no me mata la radiación o me mata la radiación, pero mis huevos seguirán vivos. En cuanto a los datos oficiales sobre las víctimas mortales, tampoco hay un número claro. Realmente sí, hay un informe
que creo que dicen que son 30 y pocas personas. 31, 32. Sí, que dicen que el número de muertes realmente es muy bajo. Pero no, es que fueron muchísimos más. Claro, pero estamos hablando de los muertos prácticamente inmediatos. Es decir, me parece que fueron 2 operarios de la central que murieron de manera inmediata. Por la explosión. 1 o 2 fueron de manera inmediata y el resto fueron bomberos, físicos nucleares, técnicos de la central y demás que fueron falleciendo a lo largo de las semanas siguientes, ¿no? Que muchos de ellos los vemos de hecho en la serie. Sí, de hecho es algo que se relata, igual que lo de los mineros y cómo se trabaja, cómo funciona. Pero es verdad, todo esto quedó como muy en el aire, ¿no? De ¿cuántos muertos? Realmente no se pueden contabilizar las víctimas reales que han sufrido las consecuencias de la radiación del desastre. Hay números, lo que hemos estado indagando para entender mejor esta serie y para preparar el vídeo, que hablaban más de 120.000 muertes, ¿no? Derivadas directas. Directa o, bueno, sí, o indirectamente, pero al final tampoco se puede saber, ¿no? Claro, yo creo que también ahora mismo es muy difícil asegurar, ¿no?, que todo esto tenga que ver con esa radiación o con qué, ¿no? Bueno, pero de hecho en el último episodio, al final de todo, cuando ya te empiezan a desvelar, ¿no?, que los protagonistas, están basados en personajes reales. Sí, de hecho se ven las fotografías, imágenes, y se parecen, de hecho se parecen la hostia. Legasov lo vi, pero es que es clavado. Y los 3 que están siendo juzgados también se parecen muchísimo. Bueno, de hecho son los responsables. Sí, totalmente. Directos. Pero en realidad pues te enseñan ahí las estadísticas, las imágenes, tal, y de hecho hablan, ¿no?, de que se desarrollaron muchísimos cánceres a razón de esto, sobre todo en niños. Exacto, especialmente en niños. Nunca, yo creo, llegaremos a saber realmente las consecuencias, ¿no? Hasta dónde llegó realmente todo esto. Pero bueno, es lo que decimos, es una serie que te toca especialmente, ya no solo por cómo está construido, ¿no?, para que lo puedas ver de una forma en la cara, sino también por lo que explica, ¿no? Porque lo hace de una manera que, bueno, pues eso, no es que como decíamos, no se centra especialmente en ver muertes y explosiones, etcétera, que sería lo fácil. Es que para mí este es un punto muy a favor de la serie, es decir, es lo que decíamos antes, ¿no? Es una serie muy sobria. Sí, totalmente. En una serie en la que, en un momento también actual en el que estamos acostumbrados, como decía, ¿no?, a tantos estímulos, es difícil no tirar de lo fácil. Lo fácil es el morbo, el gore, el ver al tío, que hay un momento de hecho que Homyuk relata que ha estado en la habitación de un hombre, que de hecho lo vemos, pero lo vemos de torso hacia abajo, y tú te preguntas, ¿por qué no le estamos viendo la cara? Si el otro también la tenía hecha una mierda. Y lo dicen. Y luego ella lo comenta, que dice algo así como, este señor no tenía cara. Es decir, lo fácil hubiera sido mostrarnos el rostro de este hombre. El horror, por ejemplo, pues hubiera sido también muy fácil narrar el parto o los días siguientes al nacimiento de la criatura, de la muchacha que vemos en la serie, que es la mujer del bombero. Que había estado también en primera línea, ¿no? Totalmente, que esa persona también existió en la realidad. Exacto, y es más, se ve que dicen que le negaron la posibilidad de tener hijos. Eso lo explica al final también. Sí, que no habría podido tener hijos, y se ve que sí, que se quedó embarazada y que tanto ella como su hijo siguen vivos actualmente, o sea que... Es acojonante lo que ha tenido que vivir esa persona, o sea, es que lo vives como de muy primera mano en la serie. Y mola porque es eso, no tiran de lo fácil, no se recrean en el logo, no se recrean en el morbo, que a día de hoy pues son recursos que son fáciles, ¿no? Y al final en el terror es lo mismo, ¿no? Tiramos mucho de imágenes explícitas, pero al ser tan sutil y al mostrarnos imágenes, como decíamos, ¿no?, como muy níveas, como muy naif, muy bonito, quizá, ¿no?, de que viven felices en esa urbanización recién construida por la Unión Soviética. Es más, al principio del 5º episodio, si no me equivoco, ves imágenes de Pripyat con las personas caminando. Sí. También se ven las imágenes del bombero cogiendo a una criatura, a su mujer, desde dentro de un comercio, que lo mira con cara tal. O sea, se ven los momentos antes del desastre sin que ellos sepan lo que les espera. El espectador esto ya lo sabe, y es por eso que resulta tan escalofriante. Y luego incluso los momentos en los que, cuando ya Legasov sabe lo que está pasando, sabe la exposición a la que están expuestos, para la redundancia, los habitantes de Pripyat,
se ven muchas imágenes de ellos, ¿no? De los chavales en la calle. De hecho, me parece que hay un momento que están hablando los dos en el apartamento, bueno, en el hotel o no sé dónde están, que miran por la ventana y ven a los chavales corriendo en la calle. Sí, como si no pasara nada. Muchos momentos como muy níveos en los que los habitantes no saben. No saben nada. El momento de hecho, del puente de la muerte. Buscan momentos concretos. Hay momentos que se ven los niños cómo entran al colegio o cómo bajan del autobús y cuando ya se han ido, la cámara se va acercando cada vez más hasta que al suelo cae un pájaro muerto. Hostia, es verdad, ese fue el final del episodio... Primero o segundo, creo. Primero o segundo. Puede ser. Pero que yo wow, qué maravilla, es verdad, no lo vi como muy bien visto, en plan, no, está súper bien parido. Fijaros porque hay un gancho muy importante para la gente, ¿no? Para los que viven en Pripyat. Pero bueno, en resumen, yo creo que es una serie muy buena, que es recomendable, porque además es una serie corta, la podéis ver rápidamente. Por otra parte, es una cosa que ha ocurrido hace no mucho tiempo, porque claro, cuando hablamos de cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, pues vale, sí, no hace mucho, ¿no? No estamos hablando de las Termópilas, pero sí que es algo que podríamos haber vivido perfectamente. Yo era muy pequeño cuando ocurrió esto, pero yo estaba vivo en ese momento. Sí, sí. Y claro, es una cuestión que podemos ver muy de cerca, ¿no? De que no es algo tan imposible, de que esto ha ocurrido y puede volver a ocurrir. Así que nunca se está de más, ¿no? Saber un poco qué ha pasado, cuáles son los precedentes son acontecimientos muy recientes, ¿no? Lo hablábamos de que en este caso, por ejemplo, donde se había rodado la serie, esa central fue cerrada a razón de la entrada de Lituania en la Unión Europea. Exacto. Por ejemplo, es decir, que son acontecimientos que realmente nos quedan bastante cerca y da bastante acojone. Y es más, hemos vivido otro desastre recientemente que fue Fukushima. Es decir, ojo, cuidado con estas cosas. Entonces, es que esto ya entraría en el debate de la energía nuclear, etcétera. En realidad es una energía muy limpia, pero todavía hay cosas que no se controlan y que, bueno, pues pueden ser extremadamente peligrosas. Pero bueno, en definitiva, espero que os haya molado el vídeo, porque hemos tratado de discernir un poco qué es esta serie, de qué va y los 5 motivos por los cuales vale la pena verla. Así que si os ha gustado el vídeo, dejádnoslo aquí en los comentarios. Si os mola, obviamente dadme likes para que sepamos que esto os mola, y suscribiros al canal si os mola lo que hago. Así que nos vemos en un siguiente vídeo y hasta la próxima, fuckers.